Bueno, pero es que tiene todavía algo, un poco cana y no cana, ¿no? Cuando es todo Sí, cana. gris. Vamos a ver quién ha entrado, porque tenemos a... Hola Ingrid, bienvenida, que seguramente también tiene alguna opinión acerca de lo que estamos conversando. Hola, bueno, creo que no, está con el Está sin teléfono. sonido ahí ya. Sí, está sin sonido. No, está con el micrófono tachadito, o sea que... Pero bueno, vamos a esperar y la otra cosa que voy a hacer es Hola, eliminar. Hola, hola. Voy a Hola. eliminar. Hola, bienvenida. Estamos transmitiendo por Facebook muchas ya. gracias. ¿Cómo estás? Hola Muy Ingrid, ¿qué bien, tal? ¿Desde muy bien. dónde Yo soy entras? de Guatemala. Ah, ok. Ah, Qué muy bien. bien. Sí, Buenísimo. Bienvenida. muchas Oh, gracias. alguien llora. Es mi perrito. Todos tenemos, así que Sí, acá todo el mundo llora. Ahorita empiezan a ladrar los míos cuando pasa la gente allá atrás por el campo de golf. Es Ujú. tremendo. A ver. Ah, yo pensé que era Pero tu jardín, Fiorella. sí, bueno, más o menos, es mi jardín realmente. Ese pedazo es mi jardín y el que está atrás es el campo de golf. Sí. Después la cancha. Y sí, sí, pues es que están pegados, entonces Qué bonito. supuestamente Bonito viviendo así. acá puedo jugar golf ilimitado todo el que quiera. Yo no juego golf, pero ¿A qué bueno, hora? no, no. ¿No te llegan pelotas hacia el Sí, adentro? sí, los vidrios son especiales, los vidrios son especiales, para Ah, que mira. no, ¿Qué? sí, sí, sí. Pero hay horas en las que no pueden jugar porque nosotros, o sea, los residentes podemos salir a caminar, es precioso, hay un Qué lago, hay dos lagos lindo. para caminar, hay como una montañita, subes todo, ¿no? O sea, Ah, qué lindo. están restringidos, ¿no? Y a mí no se me acercan tanto los golfistas. O sea, hay una parte en la que a veces rompen la regla, digamos, y se acercan, y viene alguien y los pita, o yo puedo llamar y hacer que los saquen, ¿no? Acusarlo un Sí, poco. porque están en mi patio, en mi propiedad, ¿no? Pero sí, ya está. Pero es muy tranquilito, por lo menos. Entonces, bueno, ya estamos en línea. Voy a mirar que estemos de verdad en línea, porque a veces no sucede. Y déjenme decirles que me han puesto un montón de likes y en LinkedIn, porque yo puse el Mm, aviso, ¿no? Y me dijeron, y la gente escribía, oye, qué interesante esta simbiosis, ¿no? De inteligencia emocional y el derecho, ¿no? ahí Hmm, estamos. ¿de qué se trata? Aquí está. Aquí los veo entonces. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es poner el speaker view para que pueda verse, ¿sí? Vamos a esperar unos 5 minutos, ¿les parece? Ya. ¿Sí? Yo no sé por qué hace calor acá, se supone que hace frío. Calor.
Bueno, les voy a quitar este mute y creo que ya podemos hablar. Vamos a esperar un ratito a que se sigan conectando, pero en todo caso me gustaría iniciar, ¿no? Y empezar con un poquito de chat para contarles un poco acerca de Marcela y de Aristóteles que nos acompañan el día de hoy a la comunidad. Por ahí me están mandando mensajes y por aquí tengo que chequear mi Facebook. Entonces, desde Facebook también seguramente nos van a escribir, nos van a poner comentarios si es que hacemos preguntas. ¿Está bien, chicos? Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí en el Zoom y a quienes nos ven por transmisión directa a los círculos de conexión de 6 Seconds. Este es un espacio para la comunidad de 6 Seconds, o ya sea que estén en vivo o que lo vean en una grabación, para encontrar nuevos aprendizajes, para conectarse con otras personas, o simplemente para encontrar un momento de descanso donde puedan escuchar una conversación inteligente que les aporte. Y el día de hoy estoy feliz de tener a 2 personas de nuestro queridísimo network en Chile, Marcela Radovic y Aristóteles Cortés. Ambos son abogados, pero no se hagan malas ideas todavía. Se los voy a presentar ahora y van a ver que les van a caer muy bien. Sí, la gente, ¿no? Bueno, bienvenidos, queridísimos Marcela y Ari. Estoy feliz que estén aquí, que estén bien, además. Y me gustaría empezar preguntándoles cómo se sienten, cómo están las cosas por allá y cómo han estado. Y luego les voy a preguntar cómo les ha servido su curso para pasar por esta pandemia. Creo que están en mute. A ver. Yo ya no. Ya, ok, perfecto. Vale. Bueno, yo estoy, la verdad que estamos surfeando las olas, como aprendimos en nuestro curso, aprendiendo a vivir el día a día. Cuando hicimos la certificación lo hablamos así como, me acuerdo que lo hablamos de la incertidumbre, hablamos de lo difícil que era vivir en un mundo complejo, pero nunca nos imaginamos esto. Entonces, ahora sí que sirve, ahora sí que ayuda a estar consciente de cómo te sientes y ya con eso es mucho, porque al menos te puedes hacer cargo de lo que ves, no te puedes hacer cargo de lo que no ves. Entonces ha sido muy útil, la verdad, no solamente como abogado, sino que como persona. Así que yo, por lo menos por mi parte, fue muy oportuno, fue justo antes, fue como en agosto, y después vino el estallido social en Chile y ya nos fuimos por un tubo de crisis tras crisis. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poquito, Marcela, qué es lo que haces, desde cuándo eres abogada, un poquito más acerca de ti para que la comunidad sepa y luego vamos con Ari. Bueno, yo soy abogada de hace muchos años atrás, llevo más de 20 años de experiencia, estudié en la Universidad de Chile y al poco tiempo de egresar trabajé mucho tiempo en el gobierno, en temas sociales, de infancia, de género, de desarrollo social, y luego decidí irme a estudiar a Londres, un magíster en regulación, y cuando volví a Chile ya no, como digo yo, no cabía en ninguna empresa, ni en ninguna organización, y decidí ser independiente. Y desde esa época me dedico a asesorar empresas constructoras grandes de infraestructura en Chile y en otros países de Latinoamérica, en temas de construcción. O sea, como súper duro, súper lejano al tema de la inteligencia emocional, pero al final, después te voy a contar, pero también súper necesario. O sea, ahí me di cuenta que todo pasa por algo y todo se va como urdiendo perfectamente. Claro, porque los edificios no se construyen solos, ¿no? Entonces claro, siempre necesitas la inteligencia emocional, ¿no? Claro, claro Así que es. sí. Bueno, bienvenida, Marce. Gracias, y gracias por Qué la invitación. rico tenerte aquí. Y entonces, bueno, ahora tenemos al gran Ari que estás todavía en mute. Tienes que mover tu... Ahí ya estoy. Ya estás. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es muchas gracias, Geo, por esta invitación. La verdad que no la esperábamos. y Me bueno, vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Espérate, ¿dónde están mis clines? Siempre los tengo cerca. y bueno, respecto de tu primera
pregunta, la verdad es que toda la formación y la certificación que tuvimos en inteligencia emocional nos ha dado una manera distinta de poder aproximarnos a lo que hemos estado viviendo durante los últimos 10 meses. La verdad es que nosotros acá en Chile desde octubre del año pasado, que hemos caído en una especie de tobogán de emociones, porque, bueno, todos conocen, he sabido que acá lo que se llamó el estallido social, tuvo un movimiento que lo que ha hecho bueno, reivindicar muchos derechos de las clases más desfavorecidas y que ha terminado finalmente con poner en la agenda pública la necesidad de cambiar la Constitución, o sea, ni más ni menos. La verdad es que estamos ante un escenario político, institucional, por así decirlo, de crisis, en la cual se están poniendo en cuestión las bases mismas de lo que es el pacto de la sociedad que nos une como nación. Y en eso, bueno, cuando están estas crisis políticos, sociales, por supuesto que la gente opina unas cosas, otros opinan otras cosas, después tiene cómo ha actuado el gobierno respecto de esta crisis social. Y en medio de toda esta vorágine de dimes y diretes, de cuestionamiento político, de reivindicaciones en que la gente se empieza a tomar bandos, etc., caemos en la pandemia. Y la pandemia, claro, calma los ánimos en general, le da la oportunidad al gobierno que venía un poquito contra las cuerdas, le da la oportunidad de retomar la organización, ¿cierto?, de la sociedad, nos mete a todos en cuarentena, y empieza otro tipo de estímulo que también llama a las emociones. ¿Qué haces encerrado que ya dejas de ver a tus amigos, dejas de ver a tu familia, pierdes la conexión con el entorno? La máxima conexión es, bueno, esta vía digital que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, la verdad es que ha venido, si bien el estallido social llamó mucho a ir, por así decirlo, hacia afuera, a ver lo que estaba pasando en lo externo, a tomar una posición política, a tomar una posición también frente a lo que estaba pasando, hacia afuera, externa, este confinamiento te hace irte un poquito hacia adentro, a reflexionar, a preguntarte, a cuestionarte sobre cosas sobre las cuales no hayas tenido tiempo de reflexionar. Y en todo este proceso, por supuesto, que el tener herramientas para poder entender o leer la realidad con una conciencia emocional un poco más despierta, por supuesto que ayuda. Y nos ha servido mucho. A mí la verdad es que me ha abierto una nueva forma de entender los fenómenos sociales y por supuesto que también los fenómenos jurídicos. De eso vamos a hablar ahora un poquito más. Y de hecho, les quiero contar que cuando nosotros, bueno, cuando estalló este tema de ya, bueno, va a haber confinamiento, a sus casas todos, y qué sé yo, acabábamos de terminar con un grupo de practitioners en México. Entonces empezaron los ánimos no tan caldeados el lunes, pero hacia el viernes, o sea que ya acabábamos, aparte venía el otro curso, el de asesor, que lo hicimos en persona. Entonces, ya ese viernes ya se sentía el aire cargado. O sea, ya la gente estaba contando las horas, los minutos y los segundos para subirse en su avión. Y ya teníamos participantes, inclusive de Colombia y de Ecuador, que no sabían si iban a poder volver a entrar a su país. Entonces, y bueno, ya luego, cuando hemos estado conectados en línea y todo, bromeando, yo les he dicho, bueno, que Six Seconds tiene la única certificación con pandemia del mercado, que les da la oportunidad de hacer su práctico, y un práctico muy intensivo.
Entonces me dice, bueno, ya tenemos miedo de tomar otra certificación, Fiorella, porque no sabemos con qué nos viene, ¿no? Pero realmente qué útil lo que dices, ¿no? O sea, poder tener las herramientas para decir, bueno, ok, practicaré, o sea, ¿qué tengo que perder, no? Sí, Frank, exacto. pensé que estabas en mute. Sí, pensé que te quedó pensando, ¿no? Déjame darle la bienvenida a Ingrid, a Carola, a María José Allende, que acaba de entrar, y por Facebook, vamos a mirar a quién tenemos en Facebook. A ver, yo por si acaso alejo el teléfono porque se ve mejor en la cámara, que no es porque no vea. Y por Facebook, a ver, a ver. Facebook, y no sé quiénes son. Así que por favor, si se quieren identificar quienes nos están viendo en Facebook, déjennos su nombre, manden saludos o hagan alguna pregunta. ¿Sí? Perfecto. Entonces seguimos. Bueno, entonces me gustaría también, y antes de que entrara lleno para qué les sirve y para qué lo están usando ahorita, preguntarles qué les llamó la atención, porque siempre me quedó a mí como así como una especie de interrogante, ¿no? Ustedes llegaron los dos juntos, súper entusiasmados, que querían hacer el curso, súper decididos, ya este acá y este acá. O sea, querían las herramientas súper ejecutivos, ¿no? Porque hay gente que medio que duda, que no sabe, que no le encuentra todavía el kit, pero ustedes estaban totalmente convencidos, decididos y ya. Entonces, ¿qué fue lo que les llamó la atención de 6 Seconds quizás, o en sí de lo que es la inteligencia emocional? Mira, el tema en sí mismo, lo que es la inteligencia emocional, es algo que tanto a Marcela como a mí nos viene interesando hace mucho tiempo, dentro de muchos otros intereses. Pero dentro de lo que es el crecimiento personal y la adquisición de nuevas herramientas que vayan a tono con los tiempos, la verdad es que desde la explosión de lo que es el concepto de inteligencia emocional a finales de los años 90 en adelante, siempre fue algo que nos llamó la atención y en la cual comenzamos a indagar y la verdad es que a leer libros, a relacionarse con el tema, pero en algún momento pasa que, bueno, uno empieza a llenarse un poquito de teoría, pero dice, ya, pero tengo muchos conocimientos, pero ¿cómo los bajo? Es decir, ¿cómo los llevo a la práctica cotidiana? Eh, y es ahí donde surge la idea de buscar algún tipo de formación en inteligencia emocional. Y haciendo una búsqueda de qué formaciones existían al respecto, bueno, en Chile no existe nada, digamos, que que hubiese podido ser válido para lo que andábamos buscando. Entonces, nuestra búsqueda fue inmediatamente hacia afuera. Y dentro de todas las formaciones que empezamos a ver afuera y empezamos a contrastar, lo que me llamó la atención de 6 Seconds era justamente cómo había nacido. ¿Y a qué me refiero? Esto de que haya nacido dentro de una escuela, de que haya nacido para enseñarle a los adolescentes habilidades emocionales, nos hablaba ya de un método que debía ser bien simple y concreto, es decir, algo que tuviera bastante raigambre en la práctica. Y empezamos, bueno, a investigar un poco más de qué se trataba esto. Y nos fuimos dando cuenta de que el método venía ya hace varias décadas ensayándose, que venía mejorándose, y nos gustó el enfoque práctico. Es decir, el entender que aquí había, primero, gente que sabía de enseñanza, que estaba detrás, y que había aplicado estas metodologías de la enseñanza para una materia bien específica que es la transmisión de conocimientos acerca del manejo de habilidades emocionales. Y eso que dices es súper espectacular, Ari, disculpa, porque poca gente, o sea, la gente viene a 6 Seconds y ve el website y se acerca y dice, ah, qué maravilla, pero poca gente sabe este origen que tú me estás contando, lo que a mí me dice de que tú has leído el libro de Goleman.
que lo has Así leído es. todo y has leído la hoja en la que habla de la escuela y la que habla de Annabel Jensen, etcétera, etcétera. Que eso es algo que normalmente yo se lo tengo que explicar a las personas. O sea, escuchan por ahí Daniel Goleman y bueno, sí, inteligencia emocional, pum, 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 pero realmente, o sea, a mí lo que me impresionó de ustedes fue la calidad de la investigación que habían hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Y en eso, bueno, Six Second no, nos llamó la atención, digamos, porque era lo que nos podía ayudar a bajar este conocimiento, que de alguna forma ya lo teníamos en forma teórica. Ujú. Habíamos leído harto sobre el tema. Pero claro, al momento de bajarlo a lo concreto, muchas veces no es tan fácil. Y no es tan fácil porque, bueno, y esto eran las cosas que ya fuimos aprendiendo con los mismos certificaciones que fuimos realizando, porque hay hábitos que están muy, muy arraigados en los comportamientos. Entonces, claro, cuando ya tienes un hábito arraigado hace mucho tiempo, imagínate, nosotros más de 40 años, comportándonos de una manera, de forma más o menos eh, instantánea, por así decirlo, o automática, es difícil hacer un cambio de ese hábito, cuando tampoco tienes claridad de cómo hacerlo. Porque esto no se trata, no es tan simple, digamos, el poder entender cómo se cambia un hábito emocional. No es lo mismo que decir, no sé, voy a cambiar un hábito de comida, digamos, ¿eh? O un Sí, hábito de claro. higiene, no es lo mismo. Y Un hábito generalmente emocional es un poco mientras, más difícil. y mientras más compromiso emocional y mientras más contexto emocional hay en ese hábito, es más difícil de cambiarlo, ¿no? Hay más profundidad, hay mucho más en juego, tengo más creencias limitantes. Discúlpame que mi perro no sé qué tiene, pero se me está subiendo pero hasta el cuello porque va a haber una tormenta y el pobrecito está desesperado. Entonces, me está pasando la voz hace rato, ya le falta hablar. Entonces, pero sí, es cierto lo que dices acerca de los hábitos, ¿no? Es súper interesante. Y Marcela, ¿tú qué, a ti qué fue lo que te llamó la atención? Lo mío fue medio distinto a Aristóteles, porque yo, como te dije, Fio, yo trabajo en el mundo de la construcción. Y es un mundo, a ver, de muy poca diversidad, muy tradicional, muy jerárquico. Entonces yo partí estudiando harto derecho, harto máster, harta después incluyendo temas técnicos de ingeniería, y me daba cuenta que los clientes, que algunos con la misma asesoría tenían mejores resultados que otros. Entonces dije, ¿por qué a este cliente le fue bien y a este le fue pésimo en la negociación? Si ayudé a los dos de la misma manera. Entonces, ¿qué más tengo que meter en la fórmula de la asesoría mágica, ¿cierto? Para que a todos los clientes les vaya bien. Y me di cuenta que a los que les iba bien era a los clientes que tenían ciertas características que no eran, o sea, no eran ni técnicas ni jurídicas. Mm, Era como el ingrediente, así como del queque perfecto. Y bueno, eso es lo que después con los años me di cuenta que era la inteligencia emocional. Eso me llevó a estudiar un poco el tema, pero no me sentí conforme con eso nunca, porque sentía que era más de lo mismo, más conocimiento, más información, más hemisferio izquierdo. Y yo decía, no, porque así no se lo voy a poder transmitir, o sea, bla, 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 así como le transmito el contrato, artículo 4, también le voy a transmitir inteligencia emocional, y no, yo no quiero eso, quiero algo que se viva, porque creo que los abogados tenemos una tremenda carencia en esto. No nos enseñan nada de esto, ni nos hablan nada de esto nunca, en ninguna parte de la carrera, ni siquiera, mira, ni siquiera nos juntamos con otras carreras. O sea, es una cacofonía, todos hablando lo mismo, todos iguales, competitivos, o sea, no te explico. Entonces, bueno, me y di creo cuenta que de que yo como... en algún momento conversamos eso en Lima, ¿no? El Sí, hecho de que qué importante, por ejemplo, para los abogados de familia, por Dios, tener inteligencia emocional, o sea, es la gente que te puede destruir la vida, ¿no? Y poder tener esa inteligencia emocional, ¿no? el tema es que uno llega a pensar que este es un tema de las cosas más de familia, ¿cierto? Pero con el tiempo te das cuenta que no tiene que ver solo con eso, que es lo típico.
Aquí te estoy hablando de grandes contratos de infraestructura, de millones de dólares, de grandes empresarios súper exitosos, y que a veces les da un infarto de la rabia que les da la negociación, y pierden millones de dólares, y el ingrediente era ese. Entonces al final tuvo que ver con mi negocio. Yo no busqué esto porque yo encontrara que era súper utop, no, sino que yo quería herramientas. Y Six Seconds tiene esa característica especial que es didáctico, vivencial, y es como peras y manzanas para todos los que somos neófitos, y uno va, y además te podés ir evaluando, entonces también es muy bueno ver cómo avanza. Sí, sí, yo creo que Así que el por ahí fue. componente de la autogestión y el medir tu inteligencia y compararla y ver cómo vas mejorando es súper importante, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a quienes nos acompañan, si están de acuerdo, este tipo de industrias jerárquicas, generalmente muy sexistas también, ¿no? Donde lo masculino prevalece, muy tradicionales. Si alguien está en una, no nos tiene que decir, pero si alguien está en una de estas industrias ahorita, de los que están, sea mirándonos por Facebook o en el chat, y nos puede decir del 1 al 10 cuánta inteligencia emocional siente en ese ambiente, ¿no? Si están en la construcción, cuánta inteligencia emocional del 1 al 10 sienten en ese ambiente. Si están, no sé, en una empresa de contadores y tenemos, solamente pónganos un número. Tenemos a María José, a Ingrid, a Connie, a Chichi, a Carola, y nos van a poner solamente un número. Y lo mismo nuestros amigos de Facebook nos van a poner solamente un número, porque siempre me da curiosidad, ¿no? Lo que tú mencionas es la característica de estas empresas jerarquizadas, masculinizadas, ¿no? Donde hay competencias duras, hay competencias técnicas y la inteligencia emocional se ve como, uy, no, esto es de llorar, esto no es de hombres, o sea, porque lo he escuchado en una mina. Digo, Dios santo, o sea, ¿no? Tenemos mucho que trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos ponen en el chat. Mira, nada. Aquí María José levantó la mano, no sé si quiere hablar María o José, si... a ver. Ay, sí. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenida María José. Oye, encantada de estar acá detrás de la invitación de la Marcela y Hilary. Feliz. Lamentablemente no tengo una máscara como los supersónicos para hacerme visible en este momento, pero no pude poner el número. Yo ahora estoy más bien dedicada en la educación superior, haciendo clases en la universidad, y sorprendentemente en esa industria que debería ser mucho más apegada a todos los tipos de inteligencia, yo le pondría un 4. Y me sorprende porque uno que está mucho más cerca de estos temas, también, como comentaba Ari y la Marcela, en términos más teóricos, a lo mejor tratando de vivirlo a diario, pero sin mucho recurso para hacerlo, uno dice, pero ¿cómo? Si deberíamos estar, sobre todo en el proceso de formación de los cabros, es decir, de los universitarios, de los niños, con este tema, pero arriba todo el tiempo, y sobre todo en los tiempos, en la época que estamos viviendo tan transformacional, por decirlo de alguna manera. Así es que a mí me llama mucho la atención, lo he tratado de instalar harto, y ha sido muy difícil. Eso es lo que les quería compartir. Gracias María José. Sí, lamentablemente tienes toda la razón en lo que dices, ¿no? Gracias. Es lo que he estado observando también. Ahora tenemos grandes oportunidades y tenemos grandes proyectos con colegios que ya se están poniendo las pilas, universidades, pero se necesita muchísimo, ¿no? Hay un nivel de exigencia en ciertos países con la educación superior y que los chicos están súper ansiosos, escogen mal la carrera, no continúan, ¿no? Y sobre todo ahora que el mercado laboral ha cambiado tanto, ¿no? Gracias. Sí, ¿Alguien más? sí. No, y disculpa, Fiore, pero eso es terrible, porque en el fondo cuando tú ves que los niños están desorientados y les puedes dar una mano en el fondo desde la formación, no desde un profe que se va un poco en esta estrategia del trabajo emocional, lo que sea, y pierde tanto, no solo a la universidad, pierde ese niño, pierde la sociedad, perdemos todo. Entonces, de verdad me parece que ahí hay un punto que siempre hay que rescatar y relevar de alguna manera, incluso como política pública. Sí, gracias. Sí. Ojalá, creo que en varios países tendría que ser política pública, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere agregar antes de continuar, porque me dio curiosidad saber de qué industrias están, bueno, les tengo que, en mi industria
¿3? ¿Chichi dijo 3? Ah, perfecto. Sí. No sabemos Me en qué puso industria dónde está. están. No nos puso. Ahora nos dice un spa. Porque ya uno puede esperar, te juro. No, En colegios lo mismo, o sea, de verdad que esta pandemia ha resaltado estas carencias, ¿no? Socioemocionales que existían, ¿no? En la sociedad, en las interacciones, creo, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, yo que tenía unas preguntas, tú tenías unas preguntas, ¿verdad? Marcela. sí, o sea, lo que pasa es que queríamos un poco compartir cada uno. Bueno, ya compartimos con todos en el fondo la idea de por qué llegamos a esto. Pero ahora la idea es decir, bueno, ¿era verdad o no era verdad? Y en el fondo, ¿cómo te sirve en tu desempeño? Aristóteles, tú puedes contar desde tu rol más como de abogado, que Aristóteles es aquí el peleador. O sea, yo nunca quise litigar, a mí no me gustan los litigios. El tema confrontacional no es que no me salga, me sale feliz, digamos, pero hay algo a mí de profundo que me llama a que los abogados también ocupemos otros espacios, más de pacificadores que de peleadores. Pero a veces se necesita. No sé, ahí yo prefiero que Larry parta porque él es el que da la trinchera, como digo yo, y para que veamos qué pasa con la inteligencia emocional en los litigios. Y entonces, Ari, a ti como en lo personal, cuando tú vas a un litigio y el litigio te mueve y obviamente te metes con pasión, ¿qué estás haciendo para regularte emocionalmente, para no llevarte ese litigio a la casa? No, porque no, si no te meten en el closet. Entonces, ¿cómo haces tú para dejar todo eso, para gestionar esas emociones cuando haces un litigio, por ejemplo, contra algo que te disgusta, que te molesta? Mira, Fio, esa es una de las cosas que quizás más te enseñan en la escuela de Derecho. Al tomar en los negocios, a tomar los casos con cierta distancia. Es decir, es algo en lo que digamos, en eso se ha trabajado mucho en la formación jurídica. Y yo creo que eso sale más o menos natural. Me acuerdo, esto se resume en una frase, digamos, que a todo abogado se la tienen que haber dicho alguna vez en la facultad, y es que los juicios se ganan como propios, pero se pierden como ajenos. Es decir, eso demuestra en una simple frase, digamos, cuál es la aproximación que uno debe tener al caso desde el punto de vista emocional. ¿Pero funciona? Ahora, ¿Es cierto? ¿Es ¿perdón? cierto? ¿Es cierto? ¿Funciona? Sí, pero yo creo que ahí está una de las deformaciones de la carrera. Es decir, profesionalmente, los abogados me parece que en general, no estoy diciendo que todos los abogados, pero en general, dentro de nuestra profesión, lo que más hay tendencia es justamente a no involucrarse tanto emocionalmente en los casos. Y es una cuestión que viene dado no solamente por formación, por así decirlo, deontológica, es decir, de cómo aproximarse al ejercicio de la profesión, sino que también viene dado por toda una formación de determinadas habilidades y que son absolutamente racionales. Es decir, lo que uno aprende en la escuela de Derecho y es lo que después lleva a la práctica jurídica, son habilidades como cuáles, como el análisis de datos, la argumentación, la lógica, buscar opciones estratégicas, todas son, por así decirlo, habilidades del lado derecho, racionales. ¿Ya? Es por eso que, bueno, no nos extrañó cuando nosotros hicimos esta certificación en Brain Profile. No nos extrañó nada que tanto Marcela como yo salimos, digamos, catalogados dentro de ese Brain Profile como científicos. Es decir, con todas las habilidades del lado izquierdo, digamos, del cerebro. ¿Entiendes? Yo creo que hay mucho de eso en general en los abogados, en la profesión jurídica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la formación tiende hacia allá. Tiende a que el abogado sea alguien que logre separarse un poco del caso, a tomar distancia, porque así se toman buenas decisiones.
Así se puede planear estratégicamente el caso, así se puede planificar, así se puede también dar una buena recomendación y también así te puedes hacer cargo muchas veces del cliente, que es quien tiene el problema y es quien está problemado, quien es el que está viviendo las olas emocionales. Entonces, si somos dos con ola emocional, digamos, la verdad es que a lo mejor no lo puedes ayudar mucho, ¿ya? Pero si eres alguien que eres capaz de apartarte un poco, puedes tomar un poco de distancia, puedes ver desde otro punto de vista y desde otra perspectiva el problema y por lo tanto quizás dar una mejor ayuda. O sea, el lenguaje 6 seconds, perdón, eso sería como que cuando tú navegas tus emociones de una manera eficiente, tú puedes ser una mejor compañía para tu cliente. Validar lo que siente y ser un activo y no restarle a lo que está pasando. Sí, pero yo no iría a la navegación de emociones todavía. ¿Por qué? Porque yo creo que la navegación de emociones es algo que falta en la profesión. No es algo que está adquirido en la profesión. ¿Ya? Ya. Lo que sí está adquirido son habilidades como, por ejemplo, reconocer patrones emocionales. Eso está más o menos adquirido. También otras que tienen que ver, por ejemplo, con el pensamiento consecuente. También son habilidades adquiridas dentro de la profesión. Tú mencionaste la adquisición de datos y me Sí. pareció interesante porque nosotros en la teoría de los perfiles vimos que hay dos tipos de adquisición de datos. Entonces, si yo estoy del lado científico, mi adquisición de datos va a estar más guiada a encontrar datos racionales. Los otros datos de repente no los veo, los voy a ignorar, ¿no? Absolutamente. Entonces, en eso hay muchas habilidades ya incorporadas dentro de la formación del abogado y dentro de la práctica también jurídica, ¿ya? O sea, revisar expedientes, capacidad de síntesis, acumular pruebas, todo lo que sea del ámbito racional y después de cómo presentarlo eso frente a un juez, cómo demostrarlo, todas las triquiñuelas del procedimiento, todo lo que es planeación, planificación, argumentación, lógica, todo eso está adquirido. Pero hay toda una serie de habilidades, y aquí volvemos, lo engancho con lo que hablábamos antes, esto de las habilidades, por así decirlo, del lado femenino, ¿cierto? Blandas. Del lado femenino, y que vienen del hemisferio izquierdo del cerebro, Ajá. que tienen que ver justamente con todo aquello que nos despierta la creatividad, la emocionalidad, que nos da la innovación, que nos hace también ser un poquito más idealistas. Todas esa serie de habilidades que están radicadas en la mente más creativa, en la mente, por lo tanto, más femenina, por así decirlo, en el lado derecho del cerebro, están todavía por desarrollar. No digo que los abogados en general no los tengan, pero no son habilidades que por lo menos en la escuela de derecho se encargue De potenciar. de proporcionar, y tampoco la práctica jurídica cotidiana las hace muy necesarias. Entonces son todas habilidades que el abogado tiene que salir a buscar por voluntad propia, que tiene que ir a aprender, y que tiene que también darles un sentido. Es decir, ¿para qué quiero aprender estas nuevas habilidades? Porque la verdad es que con el lado racional, un abogado puede pasar, digamos, toda su carrera profesional de una manera más o menos, digamos, exitosa. Pero fíjate que yo tengo la teoría, es una teoría, ¿no? De que sí existe esta manipulación de la parte de la emoción por parte del abogado, porque cuando el abogado, o sea, sabe los trucos que tiene que poner para sacar la lágrima del que lo está mirando, y sabe, o sea, hay una conciencia, de repente lo que falta ahí es una parte de la meta noble, ¿para qué estoy usando yo esto? ¿A quién voy a, o sea, como dices tú, el caso lo voy a jugar como mío y lo voy a perder como ajeno? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto que yo estoy manipulando? Pero yo creo que sí tienen una cierta idea de la emoción como una materia interesante, como un aderezo que hay que ponerle a ciertas cosas, ¿no? Mira, es que ahí tocaste un tema que, estos son temas muy antiguos dentro de lo que es la práctica del derecho.
todo lo que te acabo de hablar, tú lo puedes encontrar ya, por ejemplo, explicado muy bien por Aristóteles, el filósofo, no yo. El Tu filósofo antepasado, Aristóteles en su tu libro de antepasado. retórica. En su Exacto. libro de retórica. Todo lo que te acabo de decir está perfectamente ahí explicado, etc. Pero al mismo tiempo, y unos añitos después, vas a encontrar a un romano, ¿ya? Que es Cicerón, que, bueno, él lo que desarrolla es el arte de la oratoria. Y el arte de la oratoria a lo que tiende justamente es a conmover, a persuadir. Y la persuasión se lleva a cabo con una argumentación que obviamente apela a los sentimientos, apela a las emociones. Ujú. Entonces, efectivamente, están estas dos vertientes que corren y que nos han llegado hasta nosotros dentro del ejercicio de la profesión jurídica. Pero la emoción ahí es tomada con el único efecto de persuadir, con el efecto de convencer, con el efecto de provocar un movimiento en el otro. Es con ese solo efecto que están tomadas o consideradas, si tú quieres, las emociones dentro de la práctica jurídica, desde una visión clásica. Mm. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, voy a tratar, digamos, de, cuando la ley no me apoya, lo que tengo que tratar de hacer es de desvirtuar la ley. ¿Y cómo lo hago? Apelando a un sentido de justicia, apelando a un sentido de equidad, apelando a un sentido de que, mira, acá la verdad es que hay algo más comprometido, está la humanidad comprometida, y para eso muchas veces tengo que ir a conmover, tengo que Persuadir. ir a demostrar que aquí se está afectando a la persona de una manera determinada. Y en Y ese sentido, por supuesto, que estas herramientas surgen, pero son con ese sentido, no son con el sentido eh, más práctico de, por ejemplo, de ponerse en el lugar del otro para buscar una solución común, una solución que entre gano yo o ganas tú vaya más hacia el medio y que ganemos los dos. Ese tipo de habilidades de las cuales nos puede hablar Marcela, digamos, con mayor propiedad, no están en la raíz, no están en el origen del ejercicio de la profesión jurídica. ¿Ya? Me pregunto cómo resuena eso con lo que Marcela hace en el día a día, esas negociaciones que ella dice que se caen por la falta de inteligencia emocional, por la falta de persuasión, o de repente por encauzar esa persuasión, no como una persuasión que sea, bueno, vamos a encontrar una solución conjunta, sino algo como una prepotencia, como una arrogancia, ¿no? Me imagino que debes haber visto alguno de esos casos, Marcela, montones. Lo único que se ve. Sí, lo que pasa es que yo creo que en el contexto de este conversatorio, que es cómo la inteligencia emocional está al servicio de una mejor profesión y una mejor práctica del derecho, uno se da cuenta que el abogado y la práctica del derecho tiene varias caras. Entonces, claro, quizás la más complicada o la más difícil de meter en esta lógica es la del abogado litigante, por lo que ya explicó Aristóteles. Pero hay un montón de otros ámbitos y yo estuve súper de acuerdo en conversar contigo, Fio, hoy día porque tengo muchos alumnos, hago hartas clases y yo me doy cuenta que la gente joven es diferente. La gente joven en general tiene otro sentido y no le gusta hacer las cosas para ganar o para persuadir a nadie. Lo que quieren los jóvenes es dejar un legado. Y cuando tú te das cuenta que ese es el objetivo de la masa, que no es la de la masa de nuestra edad, ¿cierto? Que era otro paradigma, un paradigma de ganar dinero, de ser exitoso, en fin. Pero los jóvenes no son así. Los jóvenes quieren dejar un legado. Y cuando tú lo que quieres es dejar un legado, para eso tienes que conectar con el otro. Porque si no, tu mensaje no llega. Y la única forma de conectar con otros es con la emoción. Y con una emoción consciente y una emoción cuando tienes maestría de la emoción, o sea, cuando tú sabes cómo son las emociones, las sientes, las puedes observar, y lo más difícil, por lo menos para mí, sabes qué significan.
O sea, ha sido un proceso súper dificultoso para mí aprender a vivir las emociones, y una vez que ya las estoy viviendo sin miedo, porque no estoy hablando de alegría nomás, porque también estoy hablando de tristeza, de un montón, son como 300. Entonces, dejar que ella pase, porque es química corporal en principio, y te movilice hacia donde te tiene que movilizar, pero sobre todo decir qué me está diciendo la emoción. Y cuando tú sabes qué te está diciendo esa emoción, sabes para dónde dirigir tus acciones. Y cuando sabes para dónde dirigir tus acciones son certeras. Entonces imagínate de lo que estamos hablando de ser poderoso, estamos hablando de influir, estamos hablando de ser un líder, de lo que se trata este conversatorio, ¿cierto? Cómo ser un líder en el mundo del derecho. Y yo solamente quiero aportar un dato, y es que muchas cosas las están haciendo la inteligencia artificial a paso galopante. Las máquinas, smart contracts, blockchain, no sé, en la lógica de la revolución industrial 4.0, que ya es una realidad. Y entonces, claro, que uno dice, bueno, si la inteligencia artificial puede revisar contratos, puede descubrir errores, puede catalogar, tipificar un montón de cosas que antes hacíamos los abogados, revisar, no corregir, redactar. ¿Y qué vamos a hacer los abogados entonces? ¿Qué vamos a hacer los abogados? Mi teoría, así como tú tienes una, la mía es que los abogados vamos a quedar aquellos, y yo espero quedar, aquellos que tengamos un sentido profundo de la profesión. Es como, traigamos el derecho se deformó y se transformó en una pura vaina, como en una cáscara vacía. Traigámoslo de vuelta a la humanidad, a que el derecho sea un instrumento para una mejor vida, y no al revés, no un instrumento para el ejecutor del derecho, sino un instrumento para la sociedad. Y ahí conectar con un cliente, y que el caso no sea cuando ganas son de los dos y cuando pierdes de él, sino que también es mi caso, y el cliente se tiene que sentir identificado, tiene que sentir que su abogado está con él. Lo que pasa es que tú no simpatizas, tú empatizas, que es muy distinto. Tú no caes en la emoción con él, pero tú la observas y le haces sentir con tus neuronas espejo y con todos los mecanismos que tenemos, que son súper complejos, que lo entiendes y que desde donde él está lo vas a ayudar y vas a hacer lo mejor posible. Pero también eres asertivo, eres capaz de comunicarle la verdad de su caso, no solo lo que él quiere escuchar. En fin, a través de todo, y yo por aquí tenía no sé si podría hacerlo, déjenme porque... Qué poderoso que dices eso, Marcela, porque hay dos cosas importantes que son como una especie de momentum, ¿no? Algo clave que se está juntando. Número uno, este cambio de paradigma de la generación de ahora, que tienes totalmente razón. Más que ganar, les importa el tener un legado, el hacerle bien a la sociedad, el que sea un ganar-ganar para todos. Y la otra parte es esta arremetida de la inteligencia artificial, que lo mismo le va a pasar a los doctores. Van a quedar los que tengan habilidades relacionales, porque si no, ¿para qué vas a un médico? ¿No? Si tienes un aparato que te va a dar toda la información y lo va a hacer perfecto, ¿no? Claro. Y ojo que no lo tiene que hacer perfecto, lo tiene que hacer 99% mejor que lo que lo hace un ser humano. Lo va a hacer mejor. Entonces, qué importante eso que dices, ¿no? Que se junten estas dos cosas para que esta práctica del derecho, además, estamos en una época de puras transformaciones y de puras reivindicaciones sociales, ¿no? Entonces, cómo esta práctica del derecho puede ayudar a mejorar la humanidad, ¿no? Yo aquí me acordé que tenía así como el ABC súper básico, de lo primero que nos enseñan en 6 Seconds, que tiene que ver como con estos 3 ámbitos de la inteligencia emocional. Me encanta porque, como decía Aristóteles, está como del colegio, así como, bien, no se asusten, colores distintos, pero es súper importante porque te esquematiza y te da como en fácil, que no es nada fácil adquirirla, las habilidades, pero sí entenderla, que tiene como 3 etapas o tiene tres ámbitos. Y el primero de ellos es el conócete, o sea, es la autoobservación. Yo creo que una persona que quiere tener inteligencia emocional no puede pensar que eso, porque mucha gente quiere tener inteligencia emocional porque quiere influir y se enfoca en lo externo. Y mi primer consejo es enfócate en ti, enfócate hacia adentro, aprende a vivir las emociones contigo mismo, a observarte y a partir de ahí reconocer cuáles son tus patrones emocionales, esos que tú te vayan automático. O sea, imagínate un abogado que está en un juicio, en una audiencia, y se encuentra con otro abogado que es un insoportable, que sobramos de eso, y dice algo que justo te gatilla y tú te vas en tu patrón emocional y echas a perder la posibilidad que había de hacer un acuerdo, de a lo mejor influir en el árbitro, de explicar el caso a tu cliente de la mejor forma. Entonces, por ahí
yo creo que eso es lo primero y es lo más básico, o sea, como poder tener esa capacidad de autoobservación emocional. Y después de eso, bueno, es lo que decía Aristóteles, o sea, recién ahí uno empieza a decir, ya, sé cuáles son mis patrones emocionales, los trabajo en mi propio favor, y luego empiezo a ver cómo tengo un pensamiento consecuente en relación con mis propias emociones y mis propios objetivos, ¿cierto? Y soy capaz de navegar, que a mí me parece súper desafiante para personas que, como Ari decía, hemos estado 47 años de nuestras vidas en el mundo de la racionalidad. Esto es como andar en pañales, o sea, pero se puede y se avanza y no es tan, es desafiante, pero hay avances, y hay avances mucho más rápido de lo que uno cree. O sea, hoy día yo soy árbitro, entonces no solo, yo a diferencia de Aristóteles no litigo, como te decía, no me llama la atención esa parte de la profesión. Pero me encuentro con muchos litigantes y me encuentro con partes que están profundamente afectadas cuando llegan al arbitraje, porque creen que lo que sienten es lo correcto y que ellos tienen la razón y el otro no, yo soy el bueno, tú eres el malo, en fin. Y me ha servido mucho esto para poder reconocer qué me pasa a mí con lo que ellos sienten y empatizar con lo que cada uno de ellos siente, pero no por eso perder la objetividad que requiere el ser una persona que imparte justicia. Lo he encontrado súper interesante porque es como que cerca lejos, o sea, como te observas, dices, ya, estas son mis emociones, pero también observo las del otro y después digo, ¿qué hago con eso? Y después, ¿cómo navego yo este momento tenso que estamos viviendo? Entonces, así como lo estoy explicando en el ejercicio del derecho, lo vas a ver en todas las profesiones. Si estamos en una charla y se nos cae internet, ¿cómo navego la emoción que me va a venir de frustración cuando se me caiga internet? O cuando no se escuche, o cuando ladre el perro, no sé, son desde lo más chico hasta lo súper importante. Sí, Y finalmente lo que tú decías, que quizás muchos abogados, aparte de no tener mucha noción sobre esto, sobre todo los de nuestras generaciones mayores, no están conectados con metas nobles en la profesión. Algunos sí, por suerte, pero muchos no, muchos estudiaron Derecho porque, no sé, no sabían nada más, porque los podía ayudar a ascender socialmente, porque creyeron esto, nada que ver. Y eso, esta parte del entrégate, es al final la que nos ayuda, la que le pone la gasolina a las cosas, es la que nos mueve, es la que... Y los jóvenes en eso no transan, o sea, tú te das cuenta que los millennials y los centennials ya no trabajan si no sienten que eso es importante para el mundo, para los demás, para todo, para el medio ambiente. Tiene que tener algo que tenga que ver con una meta noble. Entonces, creo que al final este modelo refleja muy bien cómo funciona el ser humano desde el punto de vista emocional. Es como un esquema bien, bien básico, pero bien ilustrativo. y perdón, es que estaba Chichi entrando. Y qué interesante eso del arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje es este arte de dar la vuelta a esta rueda y dar la vuelta y darla y tener esa energía emocional que te da esto de la meta noble para seguir, porque, o sea, en lo personal, digo yo, ¿no? El trabajo de árbitro debe ser agotador, o sea, debe ser emocionalmente agotador, porque, digamos, cuando tú eres un coach o un psicólogo, inclusive un abogado, estás lidiando con tu cliente, pero cuando tú estás lidiando como árbitro, estás lidiando con dos personas o más que quieren dos cosas diferentes, con energías incongruentes. Entonces, ¿cómo navegas tú sin sentirte abrumada, que te duele la cabeza, que te duele el hígado, que te duele todo? ¿Cómo haces tú, Marcela? Bueno, básicamente uno lidia con las partes que están muy cargadas emocionalmente, pero lo más difícil es lidiar con los abogados, porque los abogados están llenos de trucos y llenos de caretas, de máscaras, ¿sí? Gary Entonces, se ríe abajo, se ríe abajo. son pura máscara, entonces van a matarlo a todos, pero uno dice ya, a ver, yo lo entiendo, es su rol, tiene esta edad, ¿no? Entonces, también empatizando y tratando de conectar con lo que de verdad siente esa persona, porque, como te decía, esa es la única forma de influir. Y yo personalmente como árbitro además soy una persona que busca siempre la conciliación, que si puedo evitar una sentencia la evito dentro de las herramientas que me da la ley, y para eso imagínate invitar a las partes a llegar a un acuerdo, tienes que tener una capacidad de observación propia y de observación de los demás y luego de influencia motivada por una meta noble, que es que haya menos conflicto.
porque creo que estamos en una sociedad enferma de alta conflictividad en todo ámbito, excesivo, de litigios innecesarios, de agresiones innecesarias, simplemente por estas escalas que veíamos en 6 Seconds, que se dan como unas escaladas emocionales, de patrones más patrones más patrones, termino al final disparándote, y era por una tontera. El otro día con Aristóteles vimos una película que se llama El Insulto, que se les recomiendo mucho en Netflix, y que habla como un conflicto, ¿es cierto?, en Medio Oriente se va dando, y va creciendo y escalando y termina involucrando toda una comunidad, y simplemente porque no hubo un manejo emocional del mismo. ¿Cómo se llama? El Insulto. El Insulto. Ya, Lo vamos a recomiendo ponerlo acá. mucho. Buenísimo, vamos a Entonces ponerlo por acá. ahí quizás yo solamente quiero agregar que para los jóvenes que dicen, pucha, me gusta el derecho, pero no me gusta eso de las caretas y del empaquetado, de todo eso que a los jóvenes no les gusta mucho. Yo les digo, hay todo un campo profesional en el derecho y que tiene que ver con lo que en inglés decimos son los peacemakers. O sea, seamos abogados para hacer la paz. Seamos abogados para traer la justicia a las personas. Seamos abogados para que el mundo sea un lugar mejor. Y ahí esencial, digamos, básica. Un lugar mejor y estos empiezan a ladrar. ¿Este es el tuyo? ¿Ese es tu perro? No el mío. No, No, son 2. Yo tengo 2. Tengo 6. Bueno. Así que... Pero oye, y sí, hay toda una rama ahora de lo que es conflictos, resoluciones y todo eso, ¿no? Y es una rama que está creciendo mucho, igual que la rama de la diversidad. Y que están utilizando estas habilidades, ¿no? Qué interesante. Entonces haces como un despojo tú emocional de todo esto y dices, bueno, das la rueda para ti también en lo personal para llegar a tu casa un poco más liberada, menos cargada de tensión. ¿Eso es lo que haces? Sí, pero, o sea, claro, lo que pasa es que yo creo que he aprendido a que la emoción que no se vive es una emoción que igual para alguna parte se va, porque es energía. Entonces, yo antes pensaba, como buena persona formada racionalmente, que la emoción complicaba la vida. No, mira, sácalo, porque no, o sea, trata que no aparezca la emoción, ¿ya? Nos va a complicar, va a llorar, se va a enojar. Entonces, aprendí que, porque me enfermé, no porque soy brillante, sino porque lo viví en carne propia, que cuando tú no vives una emoción, porque no la observas y no le das espacio, esa emoción igual se refleja en algo en tu vida, en tus relaciones, en tu cuerpo, en tu economía. Entonces, lo más inteligente emocionalmente es que eso, que es una energía, hagas algo con eso, que la uses en tu favor. Y si tú no tienes una meta noble, te va a costar dirigirla hacia algún lugar, pero si tienes un sentido de vida, un propósito, tú simplemente la vas canalizando. Entonces, ya, pongámoslo en la rueda que tú me decías de las partes, del conflicto. Yo observo la emoción que me pasa, digo, ¡ay, qué lata! Esto ya se están peleando, no sé qué, no me quieren escuchar, siguen identificados, e intento darle espacio a esa sensación mía, a la de ellos también, y luego vuelvo un poco al centro y al propósito. ¿Y el propósito cuál es? Que ese conflicto ojalá termine en un acuerdo, donde todos se sientan que sus intereses fueron reconocidos, escuchados y reconocidos, y satisfechos, ojalá. Entonces vuelvo al propósito y con eso se alinea todo, pasa la emoción y surge otra emoción y así la rueda. Pero no es fácil. No es fácil, pero funciona, incluso funciona. Y cuéntame, Marcela, cuéntame antes de terminar, ¿cuál es tu meta noble? Al final, tú estabas trabajando en tu meta noble y creo que habíamos conversado de que es algo que se va afinando, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Al final, ¿cuál es tu meta noble? ¿O cuál es ahora tu meta noble? Sí, porque va evolucionando también el propósito, ¿cierto? Va como tomando otras caras. Fíjate que en 6 Seconds fue donde me di cuenta que mi meta noble era, parecía uno de los objetivos de la ONU, que en el fondo tenía que ver con hacer del mundo un lugar más pacífico, porque tengo todas las herramientas para hacerlo, y ahora estoy estudiando mediación, y todo lo que tenga que ver con resolución de conflictos de todo tipo, es lo que me apasiona y donde quiero aportar. Entonces me encanta, o sea, lejos de agobiarme los conflictos, me encanta y cada día tengo más posibilidades de influir en pos de esa meta noble. Y debo decir que de vuelta y sin que uno lo busque, eso te sostiene
económicamente, profesionalmente, desde el punto de vista de las redes, es impresionante, pero cuando tú conectas con tus metanobles, es como que el mundo dice, ya, tú haces tu trabajo y yo hago el mío, que es sostenerte, y no te falta nada nunca. Sí, sí, Es muy bonito, completamente, muy virtuoso. completamente. Y entonces, Ari, estás escuchándonos, entonces, ya sabes que viene para ti ahora la vuelta. Cuéntame tú, luego de tus procesos, en tu parte ya un poco más personal, ¿no? En tu desarrollo, ¿cómo estás usando la rueda para... Ay, el que ladra es el tuyo, ahorita empieza a Sí, ladrar el estoy mío. hablando acá. Ahorita ladra el mío contestándole al tuyo. Sí, si me puedes repetir porque no te escuché, Fiore. Te digo que, entonces viendo esta rueda, ¿cómo la usas tú de una manera, bueno, similar pero a la vez diferente de lo que la usa Marcela para hacer sentido de todo lo que estás haciendo, con lo que has aprendido, el mantenerte impulsado por tu meta noble? Sí. Mira, esta ruedita la verdad es que es útil en muchos ámbitos. Por supuesto que el primer ámbito es el personal, ¿cierto? El personal que, bueno, a uno lo ayuda a diario a enfrentar cada uno de los eventos que la vida le va presentando. Dentro de esto, claro, la conciencia emocional es una cuestión que es muy importante, el poder estar pendiente y atento a qué es lo que se está presentando como emoción respecto de cualquier evento. Eso es algo que proporciona una información de autoconocimiento que es muy grande. Después el ejercicio del reconocer los patrones, eso ya requiere sentarse y bueno, y hacer una tarea, porque eso no es fácil. Reconocer los patrones es algo, digamos, que requiere, digamos, un estudio de autoconocimiento importante. Ahora, hecha esa tarea, la verdad es que después uno tiene todas las posibilidades para poder direccionar cambios en esos patrones. Y eso digamos, es muy potente cuando uno logra empezar a detectar ciertos patrones que ya no quiere seguir conservando y para poder cambiarlos. ¿Esto en qué ayuda en la práctica jurídica? En la práctica te ayuda uno a leer, cuando uno se familiariza, por ejemplo, con la conciencia emocional de sí mismo, también puede empezar a leer qué es lo que está pasando con las emociones de los otros. Entonces, esto ayuda no solamente con tus clientes, a saber lo que ellos están pasando, a poder entenderlo, a entender que ellos también funcionan de esa misma manera, que también tienen patrones automáticos, sino que también ayuda con las contrapartes. Es decir, cuando tiene personas al frente, también puede leerlas de una manera distinta, con más información, puede obtener más información. Y esa información, bueno, uno la usa, uno la usa, digamos, para poder lograr algún tipo de objetivo que puede ser dentro de la práctica jurídica. Uno la puede usar esa información dentro de un litigio. Por ejemplo, en un alegato, uno puede usar esa información para saber si, por ejemplo, la contraparte, los abogados de la contraparte, es muy reactivo o muy impulsivo. Claro, basta con que haga uno o dos comentarios para saber que el otro va a reaccionar de determinada manera y que va a quedar develado frente al juez como alguien con poco manejo emocional, por ejemplo. Entonces, pero también puede usarse, por ejemplo, en una negociación. Y en una negociación, aquí hay que entender que dentro de todo esto también hay estrategia y muchas veces las contrapartes que uno tiene, sea en una negociación, sea en un litigio, uno puede hacer todas las acciones de buena fe para llegar a un tipo de acuerdo, para poner y abrir las cartas sobre la mesa. Pero la verdad es que eso depende de la persona que tengamos al frente. Y muchas veces tú te encuentras con personas que no están viendo otros intereses que no sean los de ellas solamente. Y cuando te encuentras con ese tipo de personas, con ese tipo de contraparte, que solamente están dispuestas a ver su punto de vista y se encierran en su interés,
lamentablemente no quedan otra herramienta que la de polarizar para luego tratar de llegar a un ambiente en el cual pueda haber la posibilidad de algún acuerdo. Y eso es importante, ¿no? Porque cuando piensas en el modelo y piensas también en esto de la empatía, ¿no? ¿Con Exacto. cuánto despacio y aumentar la empatía? Porque empatía tenemos, o sea, a veces la gente me dice, no, pero ¿cómo la empatía? Sí, la empatía tenemos porque naturalmente hemos sobrevivido como especie hasta aquí, o sea, algo de empatía tenemos, ¿no? Pero siempre podemos poner más de la empatía para que esto nos facilite el poder tener este reconocimiento, inclusive con por ejemplo, este profesional que tú reconoces de dónde gatilla, y saber, y con empatía puedes ver más todavía, más allá, Así es. ¿no? O sea, bajar, digamos, a debajo del iceberg y ver qué es lo que está pasando con esta persona, ¿no? Y de ahí en adelante tú ves cómo lo usas, ¿cierto? Así es, efectivamente. Pero muchas veces, y mira, mencionó Marcela esta película El Insulto, que es una película libanesa. Y ahí se demuestra muy bien cómo es la naturaleza humana. Y también uno se da cuenta, y esto lo vive a diario, que muchas veces cuando te encuentras en un conflicto que ya está plantado, la gente tiende a tomar posición y a cerrarse en su posición. Y muchas veces, desde ese momento en que la gente ya está cerrada en su posición, es difícil abrir puertas. Entonces, muchas veces la puerta no se va a abrir al inicio, sino que se va a abrir después de que han pasado algunas cosas. Y esas cosas tienen que ver con tensionar. Porque si no tensionas, difícilmente la persona va a estar dispuesta a ceder. En cambio, cuando ya se empieza a encontrar con los obstáculos y se empieza a encontrar con que esta cuestión chuta no era tan como yo parecía, y de a poco empieza a caer en sí misma con que, bueno, la verdad es que encuentro un poquito que el otro tiene la razón y se empiezan a abrir, pero eso viene de un proceso que es de tensionamiento. Y muchas veces, lamentablemente, ese tensionamiento y esa polarización es necesaria para poder abrir alguna puerta. Mm, mm. Y en eso justamente el navegar las emociones, por ejemplo, ya sea en una mesa de negociación, ya sea en un alegato, ya sea en el curso de un procedimiento, es algo que ayuda mucho, digamos, a poder tomar la energía necesaria para estar con el temple necesario en el momento determinado para tomar las acciones que ameriten. El optimismo, desarrollar optimismo es una cuestión también que es muy útil, porque siempre el poder ver otras alternativas va a Dímelo, ayudar dentro del curso de un proceso, por ejemplo. ¿lo compromete, por ejemplo, tú crees que lo compromete mucho al abogado ser pesimista? Porque tiene que pensar en el peor escenario, ¿no? Y te entrenan, creo, para pensar en el peor escenario también, ¿no? Mira, la verdad es que el peor escenario siempre es una posibilidad. Siempre. En el derecho, siempre el peor escenario es una posibilidad. Pero y es ahí donde están todas las herramientas que tiene el abogado. ¿Para qué? Para buscar las otras alternativas posibles y para optimizar, digamos, la decisión final a favor del interés que está defendiendo en ese momento. Y entonces, claro, la búsqueda de nuevas soluciones es algo que siempre está ahí ejercitándose. Sin embargo, claro, esto del peor escenario también es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta y también hay que estar permanentemente recordándoselo también al cliente. No solamente por defenderse o por prepararse frente a que pueda ocurrir ese peor escenario, sino porque siempre va a ser posible. Siempre va a ser posible. Y bueno, y lo que se refiere a la última fase, que es el entrégate, el aumento de la empatía o perseguir metas nobles, mira, eso es algo que en la práctica cotidiana no es ninguna de las dos. Ni el incremento de la empatía en el sentido de ponerse en la posición del otro,
ni el de perseguir metas nobles, no es algo que esté en la profesión arraigado, pero que es algo muy necesario, como lo decía Marcela. Uno, porque estamos en épocas de cambios, y por supuesto que las nuevas generaciones son más idealistas. Sí, es decir, hay que adaptarse a esta época de cambio. Pero hay otra razón, y que es más personal, que llama más a cada uno de los abogados, creo yo, por su propio interés. Y que es, el incremento de la empatía es algo que va a ayudar, en primer lugar, a tener mejores relaciones, a incrementar las redes, a establecer relaciones de largo plazo con sus clientes. Es decir, esta herramienta de incrementar la empatía es algo que sin duda que va a ser siempre de uso beneficioso para un abogado dentro del ejercicio de su profesión, en todos estos ámbitos. Y por cierto que también al momento de, bueno, dejar un poquito las armas al lado, las armas del litigio, y tratar de llegar a un acuerdo, que siempre están abiertas las puertas para llegar a un acuerdo. Por supuesto que ahí uno no puede seguir parado en el interés que está defendiendo. Ahí tiene que abrirse también a escuchar a la otra parte, y tiene que abrirse también a entender la posición que esa contraparte tiene. Y por lo tanto, si uno quiere ser un colaborador dentro de lo que es el ejercicio del logro de un acuerdo, por supuesto que el incremento de la empatía es algo que va siempre a colaborar en ese sentido. Y en cuanto a perseguir metas nobles, a mí me parece hoy día más necesario que nunca en la profesión, por una cuestión muy simple. Y es que hoy día la profesión jurídica está tan extendida que es, por así decirlo, un commodity. Es decir, el servicio jurídico, el servicio de abogado, pasa a ser más o menos estándar en todos lados, no solamente en Chile, sino que en todos lados pasa a ser más o menos estándar. Y la verdad es que cómo en general se hacen estas elecciones por parte de los clientes. Por precio, ¿cierto? Eso es lo primero, por precio. Y si no, por alguna otra razón. ¿Y cuál puede ser esa otra razón? Bueno, confianza. Lo conozco porque me lo recomendaron. ¿Ah? Y le tengo confianza y me transmitió la confianza de mi amigo que lo conoció. Ok, esa es una vía. Pero otra vía es que te identifiquen con una causa, que te identifiquen con algún tipo de misión, de tema, en la cual sea claro que, mira, este abogado la verdad es que me interpreta por tal o cual razón. Y esa identificación con algo más superior, más trascendente, solo la va a lograr aquel abogado que logre establecer una meta noble, es decir, que logre él identificarse con algún tipo de ideal a conseguir. Y así, obviamente, que va a llamar a todo un público que también se va a identificar con ese mismo ideal. Ese ideal puede ser, a lo mejor, una especialidad, como por ejemplo, la protección del medio ambiente. La verdad es que la protección del medio ambiente puede ser, por ejemplo, una causa que enarbole un abogado, y que, bueno, todos aquellos que vayan identificándose con esa causa van a poder encontrar en ese abogado alguien que... Y Ari, tú mencionaste ahorita que estabas hablando de la empatía, el tema del colaborador. Y un poco ya para cerrar, me gustó esa idea de el abogado como colaborador de la causa, porque eso exige una humildad que es imprescindible para que se construyan relaciones de confianza, ¿no? Pero porque claro, cuando tienes un abogado que es una diva, ¿no? Que es el abogado de los miles de dólares, el intocable, el que no puede perder nunca, hay un tema de ego ahí tremendo, ¿no? Entonces ya se negocia desde otra parte, se litiga desde otra parte, me imagino. Entonces, no estás en esa construcción de inteligencia emocional necesariamente, ¿no? Y me gustó lo que dices porque refleja mucho esto de cómo desde este lugar y desde todas las otras profesiones del derecho o sea, las otras ramas del derecho que menciona Marcela, se puede ser líder y se puede hacer una diferencia. Y no necesitas tener, o sea, no necesitas ser Gandhi, ¿no? Que también era abogado, por cierto, ¿no?
pero necesitas tener un mínimo de meta noble, de cierta conciencia emocional, y no necesitas tampoco empezar desde experto, sino es algo que tú puedes ir construyendo, ¿no? Como vas refiriéndolo en todo lo que vas necesitando, ¿no? Y complementando con aquellas habilidades que ya ustedes tienen por entrenamiento, ¿no? Entonces, también cómo puedes usar de esas fortalezas para construir fortalezas de inteligencia emocional. Me encantó eso del colaborador, ¿no? Porque creo que es exactamente cómo nosotros queremos ver la profesión de ustedes, tanto como queremos ver la profesión de los coaches, de los médicos, o sea, como colaboradores. Todos estamos siendo parte de algo y somos parte de un engranaje y cumplimos una función de algo, ¿no? Y me encanta verlo desde esa manera sistémica, ¿no? Fiorella, tú sabes que existe una rama que se llama el derecho colaborativo y que invita a los abogados a verse como actores colaborativos en el proceso de gestión del conflicto. Y esos abogados, para ser denominados como colaborativos, simplemente tienen que comprometerse a que colaboran, y si es que se van a juicio porque no resultó el acuerdo, ellos se comprometen a no litigar, para que las partes puedan abrirse con confianza, expresar todos sus secretos y puedan llegar a encontrar soluciones creativas. El Lo voy a derecho apuntar. colaborativo que surgió y que está fuerte en España, está en Canadá, en Estados Unidos. Por supuesto acá todavía no llega a Chile, pero Bueno, pero podría llegar, si hay algún abogado colaborativo mirándonos, estas habilidades pueden ayudarlos un montón. Y de hecho, cuando yo hablo con ustedes, me imagino ya un diplomado de 6 Seconds en negociación y otro diplomado para abogados litigantes. Así que sigo esperando. Ya llegará, ya llegará. Muchísimas gracias, chicos. Hemos llegado casi al tiempo. Quiero saludar a la gente que nos está viendo. Carlos les manda saludos, Carlos Rossi está mirando, me dice que está dando clase, pero también está mirando. ¿Sí? Esto me parece un poco sospechoso. Está por ahí, está mandando saludos. ¿Puedes hacer eso? Porque multitask. Sí, multitask, un ojo acá y el otro allá. Pero quiero agradecerles muchísimo por haber estado conmigo. Esta conversación ha sido súper interesante, va a quedar en YouTube para que la puedan mirar, y yo creo que tiene para más, ¿no? O sea, téngannos al tanto de los proyectos en los que estén involucrados. Yo creo que estas habilidades son extremadamente importantes en el mundo de hoy, ¿no? La pandemia nos ha dormido un poco, y como dijo Aristóteles al principio, bueno, sí, o sea, estamos todos en la pandemia, pero cuando la pandemia acabe, porque no va a durar para siempre, o sea, la gente va a volver a salir a la calle, la gente va a volver a hacer lo que tiene que hacer, y entonces en ese momento va a necesitar más que nunca estas habilidades, ¿no? Así es. Esos son estos problemas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, no se pierdan, aquí estamos, esta es su casa. Gracias. Y a nuestros amigos del Zoom, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a los de Facebook que nos están mirando. Gracias y nos vemos hasta el próximo jueves con otro interesante círculo de conexión. Vamos a tener el desarrollo de las habilidades vocacionales en los chicos. Entonces, los esperamos, ya les vamos a estar mandando esta información por correo. Gracias. Bien. Buenas noches. Chao. Chao. Oye, gracias a los perros que no ladraron mucho. Se portaron un 7, todos. Un 7, sí. Chao. Chao. Chao, gracias, Gracias a chicos. todos.